Hola, bienvenidos. Les habla Edison Arteaga, docente de Introducción a la Comunicación Académica del curso de Nivelación de Carrera de la Universidad Central del Ecuador. La clase que veremos a continuación trata acerca de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla, para lo cual vamos a fijar los objetivos de la clase. Primer objetivo, diferenciar entre los significados de los términos. Segundo, utilizar adecuadamente los conceptos en el ambiente académico. Y tercero, reconocer las funciones de cada uno de los términos. Iniciamos. Lenguaje. Es aquella facultad que el ser humano posee para comunicar sus pensamientos, ideas y sentimientos, independiente de la utilización de una lengua u otra. Existen dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Dentro del lenguaje verbal hay una división entre el lenguaje oral y lenguaje escrito. Sin embargo, conocemos que más del 80% de nuestro lenguaje es no verbal. Así tenemos el lenguaje corporal, el lenguaje simbólico, el lenguaje gestual o facial y el lenguaje de las manos, entre múltiples lenguajes más, donde podríamos también mencionar el lenguaje artístico, el lenguaje publicitario. No, sin contar, vamos, no cuentes, perro. ¿Pulpo? ¿Algo que defeca? ¿Es algún tipo de pájaro? Ahora hablemos de la lengua. La lengua es un sistema de signos orales que utiliza una comunidad para expresarse. Cada sociedad o comunidad humana ha establecido un sistema de signos distintos denominado lengua. La lengua es ese conjunto de signos orales y sus equivalentes escritos usados por un grupo humano. Es así que tenemos el español, el chino, el francés, el alemán, el sueco, el ruso, etc. Los sonidos, palabras y frases de cada grupo son distintos, pero con ellos aprenden a conocer lo que rodea a cada uno, así como a expresar sus sentimientos. La lengua o idioma es una herencia que recibe cada miembro de la colectividad para utilizarla a su gusto. Coloquialmente diríamos que es una fuente de la que se bebe sin agotarla. Hippopotam. Hippopotamus. Hippopotamo. Hippopotamo. Nilpferd. Sex. Sex. Sesso. Sexo. Geschlechtsverkehr. Pardon. Sorry. Scusa. Perdon. Entschuldigung. Hôpital. Hospital. Ospitale. Hospital. Krankenhaus. Centrion. Cinderella. Cenerentola. Cenicienta. Aschenputtel. Canary. Canary. Canario. Canario. Kanarienvogel. Continuamos hablando de el idioma. El idioma es un lenguaje propio de un grupo humano. Suele aplicarse esta denominación a los hablados por una nación, especialmente a los lenguajes modernos. Como vemos en las imágenes, puede haber diferentes tipos de idiomas de acuerdo a la nacionalidad en la cual se ubica. Metalenguaje. Este es un lenguaje de servicio. Es usado para hablar o cuestionar al lenguaje. Es así que aquí podemos plantearnos cómo se escribe una palabra. Podemos investigar dentro de un diccionario, de un libro de gramática, de una enciclopedia. Por ejemplo, la nueva gramática básica de la lengua española. O también podemos preguntar qué significa un término desconocido.
El habla. El habla es la utilización que cada uno de los hablantes hace de su lengua. Se trata, por tanto, de un acto concreto e individual. El habla es el uso particular e individual que hace una persona de una lengua para comunicarse. Desde esta perspectiva, como acto individual, se opone a la lengua que es social. El habla o dialecto se define como la conducta lingüística de un hablante. Por lo tanto, es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y experiencias de cada individuo, de acuerdo a su estilo propio y personal. El habla es el medio oral de comunicación. El habla está compuesta de los siguientes elementos. Siempre debemos tomar en cuenta, por ejemplo, la articulación, que es la manera en la que se producen los sonidos. Por ejemplo, los niños cuando aprenden a hablar deben aprender a producir el sonido de la S para poder decir la palabra sol. También se toma muy en cuenta la voz, que es el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir sonidos. Por ejemplo, se puede abusar de la voz si se la usa demasiado y si se la usa de manera incorrecta, y esto puede causar ronquera o afonía. También debemos tomar en cuenta la fluidez, que es el ritmo de hablar. Aquí tenemos unos problemas, por ejemplo, de disritmia o la tartamudez, que pueden afectar la fluidez de la expresión. El habla es la manera de expresar el lenguaje y la lengua. Con la lotería se puede hacer de todo. Lo importante de la lotería es que te da el billete en efectivo y con eso puedes realmente hacer lo que tú Las veces que me di cuenta de lo que significaba Guayaquil era cuando estaba comiendo en la casa de mi pana Roberto Fernández. 14 años, mediodía. Y la mamá le dice, Roberto, ¿quieres sopa? Y el man dice, no, mamá, le dice, hace mucho calor. Entonces yo dije, la plena, ¿no? ¿Cómo la gente puede tomar sopa en Guayaquil? Porque sabemos que la vida, o puede ser la muerte, porque si nos alimentamos mal nos puede venir la muerte, entra por la boca. Y más decimos, nosotros los manavistas, que también el amor entra por la boca. Es decir, que si la mujer a nosotros nos da la buena comida, nos atiende como a rey, pues nos encabronamos mucho más. Entonces, esto es el embrujo de casados, la carichina. ¿Cuál la que no bebas? La del barrio, ¿te acordás? La limpio desgualangada. Mal casada. Por carichina. Se casó con el entumido de los baldos. Se ha ido al cuartel, pero ya la ha dejado sucedida. Ya había estado. O sea, que la agarró. Y era de verlo ahí entumido, mojigato ahí. Vea. Sí, qué linda esa guambrita. Más rica que un pan de maíz, vea esa guambra de linda. Adiós, belleza. Si el diablo me empujara y Dios me ayudara, vea. Sí. Por una septicemia que se volvió sepsis. Esto hizo que mis riñones colapsen, que me dé un paro respiratorio y me tengan que inducir al coma. ¿Qué es el dialecto? Son las variantes o modalidades regionales de una lengua. Tales variantes no afectan a la unidad del sistema. Estas variantes producen expresiones, y si comparamos, por ejemplo, entre Ecuador y Colombia, vemos que en Ecuador la palabra decayó significa que se fue para abajo. En Colombia, en cambio, significa se echó a las petacas. Si hablamos de un dialecto quiteño, cuando un quiteño quiere hablar singularidad, particularidad o individualidad, utiliza un término cada uno. O cuando no alcanza, o no avanza, o no puede más, el quiteño dirá, ya no jalo. Sociolectos. ¿Qué son los sociolectos? Es una lengua empleada entre las personas que comparten un mismo grupo social o profesional, que confiere al hablante el estatus de pertenencia al grupo. Es así que, por ejemplo, dentro de pandillas
o grupos sociales se utilizan diferentes tipos de palabras para reconocerse entre los miembros de aquel grupo. En nuestro caso, como siendo quiteños, nosotros decimos man a un hombre, pero también utilizamos man para mujer, simplemente le añadimos el artículo la. O cuando es en plural, nosotros acostumbramos a decir manes y le añadimos el artículo los o las. Ahora hablaremos de la jerga y el argot. La jerga es cualquier variedad de la lengua propia de una profesión, oficio o deporte. Por ejemplo, la jerga médica. Sabemos todos que la jerga médica es complicada porque utiliza mucho lenguaje especializado. Y observamos en el gráfico que el médico le está indicando al paciente de qué sufre. Y el paciente obviamente no entiende dichos términos. El argot, en cambio, es una variedad de la lengua cuyos usuarios intentan que los de fuera de su grupo no les entiendan. Así tenemos jergas para las pandillas, jergas de los reos, etc. Y ahí observamos las palabras más utilizadas por aquellos. Por ejemplo, a un amigo íntimo se lo conoce como parcero. Cuando algo es falso se lo conoce como chimbo. Cuando alguien es cobarde le conocen como cagao. El sitio donde venden la droga lo conocen como olla. Una persona alegre le dicen aleta. Una persona u objeto en perfectas condiciones la llaman cuca. Una persona callejera le dicen ñero, y así con muchos términos más que corresponden al argot de las pandillas. Un idiolecto, en cambio, es un conjunto de hábitos lingüísticos de una persona con relación a la lengua estándar. Es decir, el habla o forma característica de hablar de un individuo. Aquí mucho prima la dinámica de la voz. Y podemos poner como ejemplo la dinámica de la voz que tiene un relator deportivo, un comentarista, un presentador de noticias, o hay muchas personas que le imprimen su dinámica, su matiz a la conversación y por lo tanto se forman los idiolectos. En conclusión, podríamos decir que el lenguaje, la facultad del ser humano de comunicarse, es universal. La lengua, el sistema de signos, idioma o patrón mental, es social, y el habla, la realización física del idioma, es individual. Todo este tema ha sido basado en Hispanoteca Lengua y Cultura, recopilado por Justo Fernández López.